al señor Adrián Neira, el director general del Ordenamiento Territorial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Yo quiero partir con dos cosas que son importantes y que muchas veces cuando uno está fuera del Estado no lo toma en cuenta, ¿no? Y es que primeramente estamos en un país unitario y estamos en un país que es representativo en sus autoridades, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros somos Estado, así sea región, así sea distrito, así sea provincia, es un solo Estado, es una sola política, es una sola ley, no hay personas diferentes, no hay leyes diferentes. Y por otro lado, somos un Estado representativo, ¿no? Nos representamos en un alcalde, nos representamos en un presidente, nos representamos en un gobernador, nos representamos en un congresista. Entonces creo que por ahí hay un tema muy importante que hay que tener en cuenta, que es justamente el modelo de Estado que tenemos. No somos un Estado federal, no somos un Estado donde hay gobiernos distintos o personas distintas, todos somos iguales, todos tenemos obviamente una sola característica. Eso creo que es un punto de partida importante para tener en cuenta qué es lo que buscamos con esta palabra que es ordenamiento territorial. Y un tema también importante que hay que tener en cuenta es que si hablamos de planificación territorial, no es lo mismo que gestión territorial, ¿no? La planificación es una actividad técnico, política, administrativa que tiene como propósito intervenir deliberadamente en procesos de la realidad para acelerarlos, para poder controlarlos y para orientarlos en función de una imagen futura. Entonces, no es que los instrumentos territoriales, llámese PDU, llámese PAT, llámese POT, sean una varita mágica, sino que tienen que responder a una visión futura. Entonces, antes de aplicar esos instrumentos, yo debo saber para qué los quiero. O sea, ¿cuál es el propósito de tener un plan de ordenamiento territorial? ¿Cuál es el propósito de tener un plan de desarrollo urbano, un plan de desarrollo metropolitano? Porque no es que el instrumento me dé la respuesta. Yo como autoridad representada, porque me represento en quienes me han elegido, obviamente tengo que construir esa visión de futuro. Y esa visión de futuro es lo que yo tengo que alcanzar con estos instrumentos. Entonces, la pregunta es, ¿qué queremos lograr como Perú? ¿Qué queremos lograr como Loreto? ¿Qué queremos lograr como de repente Ica, como Tacna? Obviamente en esa visión de instrumento territorial. ¿Por qué? Porque si nos vamos a entender lo que es la gestión territorial, es otra cosa. O sea, más allá de un instrumento propositivo, que podría ser de repente estos instrumentos que se desarrollan a nivel urbano, rural o territorial, la gestión del territorio supone un proceso de ampliación, control, manejo del poder de decisión del uso de los recursos que existen en un determinado territorio, y por ello no es solamente hacer mapas, como bien mencionaba la colega, no es solamente con hacer delimitación administrativa, sino que es necesario tomar en cuenta la capacidad de influir y controlar los medios, instrumentos y recursos para tomar decisiones en el territorio sobre la base de esa visión. Y eso implica enfrentar también potenciales conflictos, porque no todos vamos a estar de acuerdo. Y ese es también otro aspecto importante, ¿no? Lamentablemente, uno de los problemas que hay en los territorios es que tenemos visiones distintas y tenemos que trabajar en una visión conjunta de país. Por eso, un aspecto fundamental que me lleva como reflexión es el tema de la necesidad de generar una interconexión de políticas. Es importante, imprescindible, que las políticas estén interconectadas y alineadas con otros sectores, tanto economía, salud, educación, ambiente, porque la planificación integral va a permitir abordar las necesidades, ya sea regionales y locales, de una forma más efectiva, teniendo esta interconexión. Y otro tema importante también es el tema de comenzar a manejar el tema de la equidad territorial, porque es importante que una gestión del territorio considere las desigualdades que hay en las diferentes regiones, en las diferentes comunidades y localidades, porque un enfoque equitativo puede ayudar a garantizar que todos los peruanos tengan acceso a los beneficios del desarrollo y que se aborden necesidades específicas de los grupos más vulnerables. Y un aspecto complementario y fundamental es el tema de que el desarrollo económico tiene que ser realista. Vienen unas tesistas a plantearme el tema de las AMUMAS, para replicar de repente pues hacer un desarrollo territorial a 4.000, 4.500 metros de altura. Y obviamente pues el tema era volver a esos 500 años atrás, 600 años atrás, donde las aguas servían para hacer de repente cosechas. Pero ¿qué pasaba? De que la cosecha de papa le salía
aplicando estas técnicas el kilo a 20 soles, 25 soles. Realistamente, ¿quién les va a comprar la papa a 20, 25 soles? Entonces, económicamente no tiene sentido, ¿no? Entonces, busquemos otra manera de ver cómo aprovechamos el agua. Y obviamente, cuando vieron abajo, habían, por ejemplo, bastantes centros poblados que se abastecían con agua en bidones o con agua en botella o con agua en cisterna. Entonces, ¿por qué no jalamos un servicio de agua? Tratamos de definir una tarifa. Entonces, ahí viene básicamente cómo, a partir de generar una tecnología que de repente es importante ahora por el tema del agua, podemos generar abastecimiento y generar una tarifa de servicio. Entonces, hay que tener en cuenta que también la realidad ha cambiado y tenemos que tener en cuenta que la realidad económica, el desarrollo económico tiene que ser realista y tenemos que pensar en acciones y actividades que sean realistas desde el punto de vista económico. O sea, tenemos que desarrollar como Estado algo que compita frente a lo ilegal, ¿no? ¿Cómo hacemos para competir con una propuesta del Estado frente a la ilegalidad de la tala ilegal, de la minería ilegal, de las acciones ilegales? Y ese es un tema en el cual es necesaria esta interconexión de políticas y trabajar con las autoridades como Estado y de forma unitaria. Como bien repito, somos un solo Estado y por lo tanto tenemos que trabajar para todos los peruanos sin diferencia. Muchas veces los recursos atienden las demandas prioritarias, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, de que muchas veces se atienden las demandas de saneamiento, las demandas viales, de infraestructura, aparte que es más visible políticamente, ¿no? La planificación muchas veces es dejada de lado si es que de repente no hay un apoyo de un tercero o de una fuente cooperante, y eso es un tema que debemos cambiar, ¿no? Otro aspecto también importante tiene que ver con el tema de la coordinación que hay entre instituciones, ¿no? Porque los diferentes niveles de gobierno, nacional, regional y local, tienen debilidades para hacer una coordinación efectiva y esto muchas veces puede llevar a conflictos en la aplicación de políticas o incluso también en la duplicidad de esfuerzos, ¿no? Además también hay cambio de prioridades políticas o de intereses que pueden verse limitados también por esta inercia institucional y que obviamente pues implica obviamente pues tomar en cuenta estos aspectos que son necesarios. Otro aspecto fundamental es el bajo nivel de la participación ciudadana. Creo que es un aspecto fundamental porque las comunidades tienen que ser mucho más involucradas en los procesos de gestión de una ciudad, de un territorio, y eso implica justamente el tema de que muchas políticas a veces no reflejan las necesidades o aspiraciones de la población. Se requiere tener un mayor nivel de participación, que las entidades del Estado tenemos que dejar de ser contemplativas, ¿no? O sea, damos una norma y listo, allá que la entiendan. Damos un reglamento, damos un lineamiento, ya que todos lo entiendan. O sea, tenemos que acercarnos a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, para ver cómo va la implementación, hacer más seguimiento, ver cómo van de repente para este tipo de norma, de política, de acción, cómo estamos haciendo con la ejecución, cómo los apoyamos. Entonces, yo creo que tenemos que pasar de ser un Estado contemplativo y que obviamente tenemos que ser mucho más ejecutivos. Yo entiendo mucho al alcalde y entiendo mucho a los gobernadores porque ellos también tienen una presión de la población, de la gente y las demandas y aspiraciones, y ese es un tema en el cual hay que tener bastante fortaleza técnica para poder conducir estas demandas sociales. Las demandas sociales pueden pedirte de todo, pero tienes que conducirlas técnicamente, ¿no? Y para eso es importante el tema del territorio, ¿no? Hacer ver, hacer, digamos, entender a la gente que hay dinámicas en el territorio y hay que, obviamente, pues, manejarlas, sortearlas, ¿no? Estamos preocupados ahora por la sequía, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces han habido sequías en el Perú? No es la primera vez que no ha habido sequías. ¿Cuántas veces, de repente, hemos tenido procesos en los cuales han habido inundaciones, han habido huaicos? Entonces, estos procesos que están vinculados a las deficiencias que hay en planificación también implican que la ciudadanía tome en cuenta estas lecciones que muchas veces las olvidamos porque ocurren los desastres, después que ocurren los desastres nos olvidamos y volvemos nuevamente a lo mismo. Yo creo que también hay un tema en el cual hay que también tratar de reflexionar este punto de la conservación, porque se habla mucho de conservación, pero hay que tener en cuenta de que la conservación tiene que generar recursos financieros. Cuando la conservación construya colegios, cuando la conservación construya carreteras, construya hospitales, cuando atienda deficiencias del desarrollo, creo que ahí sí va a ser muy relevante, un tema que para cada alcalde o para cada gobernador
esté dentro, digamos, de su perspectiva, ¿no?